Pili, qué padre que pudimos arreglar este café. Qué bendición que pudiste porque tienes una agenda complicadísima. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de unirte a estos cafés. Bueno, que ya eras parte de los cafés como miembro, lo cual me encanta. Pero que ahora vengas como especialista a explicarnos de un tema tan importante, de verdad te lo agradezco muchísimo. Me encantaría, pues en lo que se van uniendo más personas a live, que nos platiques un poquito de ti. Muy bien, no, pues gracias, Carla, por invitarme y por hacerme parte de este grupo un poco más activo, ¿no? De forma más activa y no nada más de forma pasiva recibiendo la información. Yo encantada de poder estar aquí con ustedes. La sesión pasada muchísimo que aportar. Bueno, sí. Intentaremos conectar también con la sesión anterior, ¿no? Las heridas emocionales ahí de la infancia y demás. Porque, bueno, bien lo comentaron la sesión pasada, todo esto parte de una regulación emocional. Entonces, intentaremos abordar un poquito este tema para tratarlo, ¿no? Y abordarlo. Bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy Pilar Aldana, soy pedagoga, tengo la licenciatura, si somos colegas. Coleguísimas, además de la misma universidad. De la misma universidad, exactamente. Yo inicialmente quería ser educadora en preescolar, así que, pues bueno, para no dejar mi sueño a un lado, también hice la licenciatura en educación preescolar y me dediqué un tiempo a impartir clases en educación inicial, ¿no? Hasta que encontré el mundo del adolescente, el mundo descuidado, el mundo que todo el mundo odia. Entonces, digo, no, aquí tenemos mucho campo. Hay muchas personas que trabajan ya con los niños, pero hay pocos que se atreven, porque esa es la palabra, ¿no? Que se atreven a estar lidiando con los adolescentes. Y ahí encontré un campo muy interesante. Dentro de esta parte interesante, pues está la parte del proceso cognitivo, ¿no? El cómo ellos van cambiando sus percepciones, cómo de este pensamiento más concreto lo hacen más abstracto y van haciendo sus representaciones mentales propias y adquiridas. Y ahí fue cuando llegué a lo que es la neuropsicología en la educación, para poder entender los procesos mentales en el plano del conocimiento. Y luego, pues, esta parte de te llega gente de muy buena capacidad, tiene muy bien sus capacidades atencionales, memorísticas, su pensamiento perfecto, pero nomás no avanzan y siguen reprobando y siguen cayendo en errores y empieza la frustración, ¿no? Ante este fracaso que le llaman socialmente, ¿no? Por no darle el enfoque hacia un área de oportunidad. Y ahí fue cuando dije, vamos vinculando, vamos viendo qué pasa en términos... Con las emociones. Exactamente. Es que no podemos deslindar el proceso de aprendizaje del mundo afectivo. O sea, somos uno solo, punto. Oye, pero entonces, ¿hiciste la maestría en neuropsicología o dónde, o qué hiciste? Sí, hice la maestría en neuropsicología en educación, en la parte de la Complutense de Madrid, adscrita también aquí con... O sea que también somos colegas por la Complutense, Pili. Sí, así es. Qué chistoso. Yo soy pedagoga, somos pedagogas las dos de la UP y tenemos un máster las dos en la Complutense. La mía sale con título de Villanueva, fíjate. La Villanueva, adscrita a la Complutense, así es como sale el título, pero bueno, a final de cuentas ya sabes que es lo mismo, ¿no? No, pero es muy reconocida este Instituto Villanueva. Sí. Así que y estás en trabajos doctorales, ¿no? También estamos en trabajos doctorales, exactamente, justo viendo este tema de las emociones en relación con las habilidades para la vida. Cómo podemos ayudar a los adolescentes, ¿no? En esta construcción estoy muy centrada en lo que es la secundaria. Y para eliminar la cuestión de la deserción escolar. Estamos trabajando en escuelas públicas. Gran tema. Sí. Oye, y además tienes, que eso es lo que me parece importante,
Buenos días, soy Misiliana de Citlacali. Ay, saludos. Ay, buenos Qué días. padre que tengamos maestros. Fíjense que sí es importante que no hablemos solamente del papel de los padres, sino que también del docente, ¿no? Pili hace hincapié en eso y me parece que es muy importante. Oye, Pili, coméntales, porque a mí me preguntan mucho, oye, ¿a dónde llevo a mi hijo? Porque tengo problemas de aprendizaje con él. Cuéntales de tu gabinete. Pues bueno, tengo un gabinete psicopedagógico, estamos ubicados acá en Providencia, ya tenemos varios años, ¿no? En donde nos encargamos de hacer una valoración, una detección y una evaluación neuropsicológica para ver dónde están las complicaciones en términos cognitivos y también damos un apoyo en esta cuestión de la regulación emocional para hacer el vínculo con la parte del rendimiento académico. Que luego Súper. Entonces, pues bueno, aquí estamos a la orden. Muy bien, ¿no? Y además tienes un equipo de pedagogas, ¿no? Ahí en un equipazo. Un equipazo que me ayudan a sacar el trabajo adelante, porque si no, sola no se puede. Hay que ir esfuerzos. Así es, nada como el trabajo en equipo. ¿Tienes psicólogas ahí también o solamente pedagogas? Sí, hay una psicóloga que también me ayuda. Ah, muy bien. Sí. Oye, Pili, bueno, pues, ¿cómo ves? Ya tenemos a 45 personas escuchando el programa. Sí, arrancamos con el tema, ¿no? Yo quisiera preguntarte, bueno, lo primero y más importante, ¿no? ¿Por qué se dice que las emociones influyen en el aprendizaje? Bueno, cuando hablamos de aprendizaje es importante entender lo que implica el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje implica todo un proceso. Luego nos confundimos entre proceso y procesamiento, pero son cuestiones totalmente distintas. El proceso implica la entrada de un estímulo, ahora sí que el desarrollo de ese estímulo, que es lo que llamamos nosotros procesamiento, y la salida o la respuesta. En este sentido o en este canal, en este proceso, encontramos dos elementos importantes dentro del aprendizaje, lo que es la atención y lo que es la memoria. Entonces, las emociones van a jugar un papel muy importante en aquello a lo que le prestamos atención. Según la situación, según mi estado, ¿no? Emocional, según mi humor, pues voy a hacer... Exactamente, haré más hincapié o no, ¿no? Fíjate que hay un ejemplo, perdón que te interrumpa, pero creo que puede quedar muy claro lo que estás explicando. Con este ejemplo me parece muy bueno. Ustedes traten, o sea, por ejemplo, cuando derribaron las Torres Gemelas, todos sabemos, o sea, yo me acuerdo perfecto en dónde estaba, con quién estaba, qué hora era cuando me enteré del ataque, pero me acuerdo perfecto de todo. ¿Pero por qué? Porque impactó directamente en mis emociones. Entonces, bueno, era nada más ese ejemplo que quería yo dar como para ilustrar esto que estás diciendo. Claro, cuando hablamos, luego cuando doy la clase les explico mucho el papel de la memoria emocional, ¿no? La memoria emocional te va a vincular a un aprendizaje a largo plazo, porque se va a quedar fijo, va a ser algo que ahí va a estar. No es lo mismo a una memoria semántica, ¿no? Que de pronto te pide un alumno, ¿qué significa? Y se lo explicas perfectamente, y a la clase siguiente es, Miss, ¿qué significa? Y tú lo acabo de explicar. Claro, la connotación es distinta. Cuando hay un vínculo en términos emocionales, esto repercute y va a más. Yo siempre les digo en las conferencias a los profesores, sobre todo, recordar que lo cognitivo no saca lo emocional, pero lo emocional sí saca lo cognitivo. ¿Sí? O sea, un alumno... ¿A qué te refieres con saca? La motivación. Si yo tengo un alumno motivado, que sería otro de los elementos, dando respuesta a tu pregunta, otro de los elementos de por qué impactan las emociones en el rendimiento académico es la motivación. Un alumno motivado va a ser un alumno que se va a meter al tema, va a ser un alumno que esté descubriendo, indagando, explorando, no se va a quedar solo con la cuestión recibida por parte del profesor, va a haber una profundización mayor. Entonces el aprendizaje va a ser mayor. Y ahí es donde empezamos a ver los pequeños desfases en el grupo, ¿no? Juanito acaba de tener más aprendizaje y me pregunta más. Claro, porque le diste un tema de interés, no con un Miguelito, ¿no?
Entonces tenemos que llegar dentro de este rol como docentes a ir en la medida de lo posible, ir favoreciendo y ampliando el universo de los intereses de los alumnos para que puedan ellos motivarse y puedan profundizar y autogestionar sus aprendizajes. Y el otro elemento donde tiene mucho tema es la memoria, ¿no? Lo que decíamos ahorita, la memoria emocional. ¿Me ibas a comentar algo? No, que es todo un reto. O sea, es un reto impresionante poder motivar a un grupo de 35 personas, ¿no? De 35 alumnos respecto a un tema, donde además influye ahí pues una cantidad de intereses enormes, porque a uno por personalidad le va a interesar esto, otro no le va a interesar. Bueno, son tantos factores los que influyen, ¿no? O sea, el tipo de aprendizaje según la personalidad, ¿no? Que si es motor, que si es auditivo, que si es visual. ¿Cuántos retos tenemos los docentes? ¡Qué horror! Exactamente, el docente se vuelve ahora sí que el mago, ¿no? Yo le llamo que Por es eso hay que respetar muchísimo la labor de los maestros, ¿eh? O sea, son admirables. Digo, habrá unos que les cueste más que otros, pero la verdad es que la labor que realizan es admirable. Sí, sí es admirable. Oye, ¿la memoria emocional cómo haces? O sea, la memoria emocional lo que nos va a ayudar, como comentábamos, a hacer el vínculo a largo plazo. Entendiendo que la memoria tiene como un circuito, ¿no? Le llamamos una memoria operativa, aquella que me permite ir trabajando con los estímulos que van recibiéndose del medio. La memoria a corto plazo es la que me va a ayudar a vincular el ahoritita, voy a ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Con la memoria a largo plazo, algo que voy a recuperar en una semana, en unos meses, en unos años. Y esa memoria emocional es la, digamos que va a ser como el combustible o el agua del tobogán, la que va a permitir que resbale esa información, que se fije la información para nosotros tener el éxito académico. ¿Y cómo? Explicándolo un poco. No, me encanta. Entre más coloquial sea, mejor, porque entendemos todos más fácilmente. ¿Cómo haces para lograr eso que acabas de explicar? Que me parece primordial, importantísimo. Pues mira, tú hace rato estabas comentando justo de los estilos de aprendizaje. Para yo poder llegar a esta motivación del grupo, mi chamba es conocer. Yo tengo que conocer el grupo y tengo que conocer a mis hijos y tengo que conocer a mi marido y tengo que conocer con todas las personas que estoy conviviendo. El paso número 1 es el conocimiento. Si no se tiene un conocimiento, no vamos a poder avanzar a otra parte. No, me encanta que lo digas con tanto énfasis. Yo no sé cómo hago, me angustia, porque la parte más importante para poder ayudar a un hijo es conocerlo, ¿no? Y en segundo lugar, aceptarlo, así como es, disperso, distraído, aprensivo, o sea, conocer todas sus fortalezas, conocer todas sus debilidades y ayudarle para potenciarlas, ¿no? Las fortalezas y las debilidades, pues trabajar con ellas, ¿no? Sabiendo que pues también dependiendo del temperamento, pues será un niño que le podamos exigir un 10 y a otro pues tendremos que conformarnos con el 6. Es correcto. Y algo que ahorita estás comentando también es muy importante que no etiquetemos. No etiquetar. Luego las etiquetas van creando estos sentimientos a largo plazo. Claro, es que el aceptar al hijo no quiere decir que ya lo etiquetamos, al contrario, ¿no? O sea, yo acepto que así es y precisamente porque lo acepto con ese amor que le tengo, no lo señalo. ¿No? O sea, esa es la palabra, Carla. No lo señalo, porque luego aceptar es, ay, ya sé que eres un flojo. Ay, sí, ¡Wow! Sí. Yo les digo, cuida mucho tus palabras. No, las palabras pueden matar, o sea, bueno, pues lo hablábamos la semana pasada con Juan Rosales, o sea, puedes crear heridas muy, muy fuertes sin darte cuenta, con estas palabras, ¿no? Entonces, claro, o sea, sí, ya sé que como que nos fuimos de repente. A ver, yo aquí sí. Yo no tengo, déjame un segundo, voy a pedir que quiten el wifi de aquí de mi casa.
Ya, mi marido está en consulta y no está usando el Wi-Fi. ¿Qué estábamos diciendo? Esa parte de no etiquetar, ¿no? De las palabras súper importantes, porque a veces sí acepto. ¿Qué distraído eres? Qué distraído eres, qué lento eres. Exacto, a la hora de decirle, oye, las palabras a veces tienen mucho peso, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, cuida tus pensamientos que se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras que se convertirán en tus acciones, cuida tus acciones que se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos que se convertirán en tu carácter y cuida tu carácter porque será tu destino. Entonces, ¿dónde empieza todo? En lo que pienso, ¿no? ¿Qué pienso de mi hijo? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso de mi hijo? ¿Qué pienso de mi alumno? Porque si yo lo veo como esa persona potencial y veo su estrella nata, yo voy a hacerlo brillar. Pero si yo lo estoy viendo como una piedrita del arroz negrita que hay que quitar, no te van a salir las retroalimentaciones adecuadas. No te va a salir la acción adecuada. Hay una investigación que se hizo muy interesante con un grupo muestra que de niños con problemas, ¿no? Niños con problemas de aprendizaje, rebeldes, peleados con el mundo, y se los llevaron a un grupo de maestros sin decirles que venían de colegios corridos, que eran unos niños que venían con todo reprobado y tal. Les dijeron a estos maestros que iban a recibir este grupo que eran niños con una inteligencia prodigiosa, que eran niños que tenían una gran capacidad de conocimiento. Los prepararon, como tú dices, mentalmente, ¿no? Todo empieza desde el pensamiento, desde cómo percibes al otro, ¿no? Y entonces desde esta postura aceptan al grupo y empiezan a trabajar con ellos y los sacaron adelante. O sea, los niños despuntaron. ¿Por qué? Porque los percibieron con esas capacidades que tenían ahí y que nadie había podido ver. Claro, porque entra el factor predisposición. ¿Sí? Entonces, cuando tú conoces algo, tú ya te predispones a. Estás de viaje y te están diciendo, no, es un lugar maravilloso y te vas a divertir, y entonces llegas y ni quien te reciba, ni quien te atienda, ni quien te resuelva, ¿qué sucede? Te cambia toda esa visión, ¿no? Y entonces ya el aprendizaje es otro, la connotación es otra y la forma de actuar también de uno es otra, porque ahí entra el estado emocional, ¿no? Entonces hay que predisponernos positivamente respecto a nuestros hijos, respecto a nuestros alumnos. O sea, es decir, tienen un gran potencial que me corresponde a mí ayudarles a descubrirlo y sacarlo, ¿no? Exactamente. Somos personas y ya de ser personas somos potenciales. Ay, ¿no? Sí, qué maravilla. Entonces, teniendo eso en la cabeza, podemos hacer maravillas. Porque aparte, digo, si empiezo desde la etapa inicial, los niños son como una plastilina que puedes ir moldeando. Luego me dicen, sí, pero luego llegas a la adolescencia y le digo, es la misma plastilina. Nada más que una es Play-Doh y la otra es Baco. O sea, una es más dura que otra. Pero si a base de esfuerzo la estás moldeando, terminarás teniendo el resultado adecuado, ¿no? Y haciendo que él brille, que él se luzca, que él sea él mismo ante la vida. Que sea y en este esfuerzo de moldearlo, juega un factor importantísimo aquí, que es el cariño, el amor, ¿no? El no es porque, fíjate, que he recibido, me llegan muchos mensajes siempre, ¿no? De personas que amablemente me escriben y que pues traen alguna duda o algún agobio, y entonces me dice una mamá el otro día, Carla, por favor, haz un live sobre adolescencia, pero más vinculado al amor, porque creo que yo me fui al otro extremo. O sea, creo que se me pasó la mano en el control, en la disciplina, en el tienes que sacar lo mejor de ti, ¿no? Pero con esa imposición, y se olvidaron de conectar. Entonces, al no conectar con las emociones, por eso este tema es vital. O sea, no podemos olvidarnos de la parte afectiva del chico, chica, adolescente, porque entonces la relación truena y el proceso de aprendizaje truena. Es correcto. En ese sentido del ejemplo que acabas de dar, yo siempre les digo a los papás, a ver, la adolescencia es como una montaña rusa, ¿no? Tiene subidas, tiene bajadas, tiene loops, tiene de todo.
Pero en esta formación no puede quitarse dos elementos: los límites y el disfrutar, ¿no? Cuando vemos una montaña rusa, vemos que nos ponen un armazón para poder hacer el loop si no nos caemos de la montaña. Esos son los límites. Es el límite, exacto. Eso es lo que me va a dar la seguridad para enfrentar lo que viene. Yo me voy a sentir segura si tengo un armazón y veo un loop bastante pronunciado, a que si me llega una montaña rusa donde solo tengo una barra que me sostiene la panza. No me voy a subir, ¿sí? Me da seguridad. Pero aparte de esta seguridad es el disfruto el viaje, disfruto el camino, me divierto. Encuentro que si hay una sensación de, porque la hay, ¿no? Cuando estás subiendo y dices, ay, ya viene la bajada. Es una sensación entre angustia, pero que al final el resultado es, hay que volvernos a subir. Y todos hemos sentido como papás esa angustia en muchos momentos, digo, viéndolo desde la perspectiva de los padres, ¿no? O sea, es como, ¿qué hago? O sea, sufrimos por ellos. Ayer me eché una conversación buenísima con una amiga que tenía mucho tiempo de no ver, que vive en Estados Unidos. Y justo eso decía, o sea, lo estoy perdiendo. O sea, está rebelde, está mentiroso, todo me dice, lo estoy perdiendo, estoy angustiada porque no sé qué hacer. Y pues hablando con ella descubrimos que estaba asfixiándolo, sin darse cuenta. O sea, a veces nos pasa eso a las mamás. O sea, estamos tan en el control, tan en la disciplina, que los asfixiamos. O sea, nos olvidamos de conectar. Que mira, ahorita estás tocando un tema muy importante, porque es importante identificar los 3 tipos de emociones, ¿no? Tenemos una emoción neutra, una emoción positiva y una emoción negativa. Entonces, aquí les hablamos de una emoción neutra. Vamos a poner un ejemplo: el asombro, ¿no? Esta capacidad de, pues puede ser tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Me asombra que tomes esa actitud. O, wow, qué bien te salió. Son 2 tipos y la sensación es distinta. Tenemos las emociones negativas, que entrarían aquí el miedo, entraría la tristeza, entraría la ira. ¿Cuál es la función de estas emociones? La función de estas emociones va más encaminada a la supervivencia, ¿sí? A esta parte de adaptación. La parte positiva, pues va encaminada como función a esta cuestión de crear o de potencializar a la persona, como el amor, como la alegría, como la felicidad. Son los 3 tipos, digo, por poner algunas, ¿no? Luego pensamos nada más en emociones, las básicas, que son 6, pero no, si hacemos un listado de las emociones es inmenso, infinito. Ahí les recomiendo mucho leer El universo de las emociones, de Rafael Vizquerra, que nos va a permitir ahí ir viendo los diferentes conjuntos o galaxias. Él le habla de galaxias, ¿no? Y va como armando las emociones básicas y cómo se van expandiendo esta. Una lectura fluida, amena, que nos puede ayudar a entender un poquito. Pero bueno, retomando este tema, sí, cuando tú eres papá, tú tienes que aprender que toda emoción o la emoción va vinculada a una reacción provocada por un estímulo que me llega. Entonces, tú puedes ir parafraseando lo que tu hijo va viviendo y experimentando. ¿Cómo te das cuenta? A través de las reacciones fisiológicas. Tiembla, se le quiebra la voz, está malhumorado, lo ves como muy ansioso, ves que no para. Azota la puerta. Azota la puerta, exactamente, ya te contestó de una manera, ¿no? O ya te está diciendo, ay, mami chula, qué hermosa, ¿qué te traigo? Y así. Bueno, vas a ir como conociendo qué hay atrás de tu hijo. ¿Cuál es el contexto que vive tu hijo? O tu alumno. Entonces, empecemos a observar. Sí, cuando me preguntan mucho, ¿cómo trabajamos las emociones? Hablamos del conocimiento. Y para conocer, ¿qué hay que hacer? Observar. O observarse, ¿no? Porque también yo soy muy de, no puedo ir a conocer al otro si no me conozco a mí. Por supuesto. Entonces, ahora sí que es como, ¿qué es primero? ¿Huevo, gallina? Pues hay que conocernos.
para luego ir a conocer al otro y poder ayudarle al otro, ¿no? En este sentido. ¿Cómo ves, Carla? No, muy bien. Sí. No, padrísimo. Entonces, primero observarlos. Exactamente. Primero hay que no pasar por alto esas conductas, ¿no? O esas cogniciones, ¿no? Que se verbalizan ay, es que a mí no me sale nada bien, o qué sentido tiene seguir viviendo, aguas. O sea, todas estas verbalizaciones de nuestros hijos nos están dando un indicador importantísimo de qué tienen en su mente, qué tienen en su corazón, ¿no? Entonces, no los pasemos por alto, o sea, hay que estar como muy pendientes. Fíjate que en ese sentido valdría la pena diferenciar la emoción del sentimiento, porque tú ahorita estabas hablando más de las verbalizaciones, de no me siento así. Cuando ya verbalizamos, ya hay un acto cognitivo de fondo, ¿sí? Entonces, ahí es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción, digamos que es una reacción más corpórea, y ya el sentimiento va a sumar esta parte cognitiva. Voy a tomar conciencia de lo que estoy viviendo y entonces se genera un sentimiento. No sé si me expliqué la diferencia, ¿no? Sí. Lo que yo no sé es, o sea, hay veces que no somos conscientes, ¿no? O el chico no es consciente, o sea, simplemente de pronto dice, es que yo no sirvo para nada. O sea, ahí ya hizo, o sea, él siente que no sirve y por eso lo hizo un pensamiento que está verbalizando, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Pero, ¿sí? O sea, ahí no siempre hay como una conciencia, ¿no? O sea, estoy teniendo un pensamiento negativo respecto a mí que además es irracional, ¿no? Y ese es el trabajo que tendríamos que hacer, decirle, a ver, momento, mi cielo, estás hablándote de una manera muy dura, tienes que hablarte de una manera muchísimo más aceptante, o sea, es más positiva, decir, puedes decir, esto me salió mal, lo volveré a intentar, que no es lo mismo a decir, no sirvo para nada, ¿no? O sea, es como que tratar de ayudarles a reenfocar, ¿no, Pili? A recolocar. Justo. En esta parte del vínculo de emociones de aprendizaje, hablábamos de luego rendimiento académico, pero vamos a ponerlo en términos aprendizaje, ¿no? Más amplio, que no sea nada más la parte escolar, que la parte escolar es solo un escenario en el cual el niño o el adolescente va a manifestar sus conductas. Pero cuando hablamos en términos de aprendizaje, es eso, trabajar lo que nosotros llamamos la metacognición, el cómo yo conozco mi proceso. Tenemos que ayudar a que él haga un parafraseo. A veces están, por ejemplo, los adolescentes de malas, ni siquiera saben por qué están de malas. Y claro, fue porque esta mañana se pegaron en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama. Y eso les descompuso el día, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudarles, a ver, te noto molesto. Exacto. ¿Sí? Te veo con tu ceño fruncido, te veo todo rígido, te veo con una actitud a la defensiva, para que ellos aprendan a verse, la técnica del espejo, ¿sí? A veces nada más a veces nomás les decimos, estás enojado. Pero ¿qué te pasa? Estás histérico, o sea, y ya, ¿no? No nos damos cuenta que detrás de una reacción de este tipo hay una emoción. Correcto. Que no está siendo atendida, que digo, en este caso el ejemplo del dedito de la cama, pues puede ser poco trascendente, pero, o sea, seguramente hay algo que le está molestando, ¿no? Como el caso de esta amiga que me decía, mi hijo me miente, me grita, se encierra en su cuarto, así azota las puertas, evidentemente hay algo ahí, ¿no? Que no se está atendiendo, que no está siendo atendido. Ahí la palabra clave, Carla, sería la zona de seguridad. Y esto lo vamos a poner tanto en términos académicos como en términos aprendizaje de la vida, ¿no? Cuando una persona está en una zona de seguridad, va a fluir y no va a evidenciar este tipo de conductas. Pero cuando tu hijo manifiesta el azoto la puerta, el te contesto, el te desafío, nos está hablando de que está en una zona insegura. Y tenemos que nuestra chamba es encontrar qué es lo que lo hace sentirse inseguro, ¿sí?
esa va a ser nuestra parte más fina en la observación. Tú vas a empezar a ver a tu alumno o a tu hijo en diferentes escenarios, en diferentes contextos, hasta que tú llegues. La parte de la escuela no es lo que lo hace sentir inseguro. La parte social es lo que lo hace sentir inseguro. Ahí le tengo que dar herramientas. Que ahí viene el tema del bullying, Pili, también, porque si estamos hablando dentro del contexto escolar, que pueden ser los compañeros o pueden ser los maestros, porque también hay veces que se nos pasa la mano como maestros en algunos sentidos contra algunos alumnos, ¿no? Esa parte, digo, no da tiempo de abordarla en este café, pero ya buscaremos otro café para poder hacerlo. Y sin embargo es muy importante estar muy alertas, ¿no? O sea, una mamá me decía el otro día, mi hijo tiene 1 año de ser bulliado y yo no me había enterado. O sea, yo nada más lo veía enojado, yo nada más lo veía bajando el rendimiento escolar, nada más lo veía como muy hosco, ¿no? Como aislado. Y ahora que ha pasado a otro grado escolar, ¡pum!, estalló la bomba y se está dando cuenta la mamá. Entonces, aguas, ¿no? O sea, cuando empecemos a recibir ese tipo de cambio de conducta en nuestros hijos, pues no pasarlos por desapercibidos, ¿no? Sino que... Claro, hablábamos hace rato de la emoción negativa, lo que era la ira, ¿no? El enojo. Esa es, como digo yo, un parteaguas para todo. Cuando tú ves a alguien enojado, atrás del enojo hay algo, ¿sí? Entonces tú tienes que encontrar de qué se está protegiendo, porque el enojo es eso, porque ¿sí? Es que se siente atacado, está fuera de esa zona de seguridad de la que tú hablabas. Y su manera de reaccionar es el enojo. Pero entonces los papás, como no entendemos eso, o los maestros, como no entendemos eso, pues entonces respondemos de una manera igualmente fuerte contra esa conducta, ¿no? Si el niño te azota la puerta y tú reaccionas peor, ¿no? Aguas, detengámonos. O sea, si azotó la puerta es por algo. Vamos escuchando, vamos observando. Aquí hay algo que es lo que tú dices. O sea, no se siente seguro, se siente agredido por algo. Y no nada más es la parte, vamos a poner connotación, comillas, agresión, ¿sí? También hay alumnos que lo van a manifestar en evasión. Claro, de manera pasiva. Hago. Ahí también te está hablando de algo que está protegiéndose, ¿sí? Son como los dos. Cuando hablamos de emociones siempre vamos a hablar de polaridades. La positiva y la negativa, ¿no? La alegría con la tristeza, el odio con amor, felicidad e infelicidad. Siempre va a estar esta polaridad. Luego me preguntan, ¿en cuál tenemos que buscar? ¿Verdad que tenemos que ir solo a la alegría? No, la vida es todas las emociones. La vida es un arcoíris y tú tienes que pasar por todas las emociones. Lo que tenemos que cuidar es que una emoción negativa se convierta en un estado de ánimo. Ahí es donde tenemos que cuidar, que ahí es donde papás y profesores sí podemos darnos cuenta. Vemos que el estado de ánimo de mi alumno es apatía, por ejemplo, en este último ejemplo, ¿no? Apatía para todo, para todo. Saca en el cuaderno, ay, página 27, otra vez, esto. Que no hace nada. Yo le llamo a los alumnos nani, ¿no? Necesitan a la maestra aquí para que estén haciendo las cosas. Entonces, bueno, tenemos que ir nosotros como controlando y viendo qué es lo que está sucediendo atrás de ellos. Exactamente, exactamente. Oye, y bueno, yo te quería hacer otra pregunta. Bueno, lo hemos ido hablando un poquito aquí, ¿no? ¿Cuál es mi rol como papá entonces en la educación de las emociones? Pero bueno, antes de eso, estabas hablando del tema de los estilos de aprendizaje que me parecen importantísimos. Claro. Nos fuimos a otro tema y lo dejamos en el tintero y creo que puede ser importante abordarlo, aunque sea de manera rápida, ¿no? Los estilos de aprendizaje, como ustedes saben, son auditivo, visual y motor. Bueno, ahorita tú nos dices más, pero yo, por ejemplo, también fui maestra de kinder y fue una experiencia increíble.
para enseñarle, para explicarlo rápidamente a los niños, las letras en Kinder 1, yo lo que hacía era les ponía la letra en un cartón, pero también la tenían que decir y también la tenían que actuar. Entonces, la letra estaba ahí, entonces me decían, ¿cómo te das cuenta de qué estilo de aprendizaje tiene tu alumno o tu hijo? Entonces, cuando yo los hacía pasar a decir las letras, cuando se les olvidaba alguna, porque lo hacíamos con una canción, entonces, y con movimientos, como te digo, entonces cuando se les olvidaba alguna letra, empezaban A, B, C, D, E, F, G, H, Y, H. Ese niño es auditivo, ¿no? O pasaba otro niño y entonces le olvidaba una letra y empezaba a hacer los movimientos de cada letra. Ese es motor, ¿no? Y está el otro niño que se le olvidaba la letra y lo que hacía era voltear a ver el cartón porque es visual. No, yo lo hacía así y de esa manera ayudaba a cada niño según su estilo de aprendizaje. Es correcto. Mira, en este sentido, importantísimo conocer también a tu hijo y al alumno, ¿no? Porque luego los machacamos de una misma manera de aprender. Yo les divido, en estilos de aprendizaje lo divido en términos de adquisición de la información y en términos de procesar la información, que son dos cuestiones totalmente distintas. Como adquiero es como lo extraigo del medio, que son los 3 canales de los cuales tú hablas: auditivo, visual, kinético o motor. Pero para procesar la información, me voy a centrar solo en un modelo, ¿no? El modelo de Joni Alonso, que nos divide en 4 estilos de alumno. Un alumno más teórico, que es aquel al que le da la seguridad tener el concepto, saber qué es, y lo vamos a detectar en la clase porque te pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿No? El alumno más reflexivo, que es el que va a preguntar más allá. Son los alumnos, son los hijos. Verbo conceptual, ¿no? Que tiene una inteligencia más verbo conceptual, digamos. ¿El reflexivo? Sí, ¿no? O sea, el teórico, el que estás diciendo. El teórico sí. El teórico es totalmente una cuestión más conceptual. Y el reflexivo es el que son los que se te van a quedar viendo, no van a hablar tanto, ¿sí? Y entonces tú vas a ir viendo ahí, que luego no vayamos a confundir mi alumno o mi hijo no habla, ya trae algo emocional, ¿no? Mira. Necesitamos aterrizarlo. A lo mejor no habla, pero porque lo está procesando internamente. Y son los típicos que no hablan, pero cuando hablan, ¡bomba! Bomba lanzada y no la veías venir, ¿no? Hay que diferenciar esta parte de no hablo, traigo algo interno emocional, no hablo porque estoy procesando la información. ¿Sí? Otro es el alumno más activo, que ahí son los alumnos que emocionalmente necesitan el movimiento, y tú lo tienes machacado en una clase, solo haciendo apuntes, pues claro que la motivación la vas a perder. Y dijimos que la motivación era parte de esta agua del tobogán, ¿no? Entonces, si no hay motivación, pues va a ser la materia que diga, ay, español, ¿no? Que está generando ya emociones en relación al profesor, en relación a la materia, que nos pasa mucho con la matemática. Cuando el alumno no aprende, entiende desde un aprendizaje significativo, se van transformando estas emociones negativas. Uy, me siento triste porque nunca me sale. Me enojo porque siempre me equivoco en lo mismo, ¿sí? Y entonces se va haciendo... chocan las matemáticas. Claro. Ya poner el choca ya es la parte sentimiento, porque ya le doy una valoración, ¿no? A esta cuestión, a esta conducta. Entonces, yo tengo que ir viendo. Cuando el alumno te dice, me choca, momento. Es momento de parar y de ver cuál es la laguna que hay atrás. Porque si tú, como una calle bacheada, ¿no? Vas y la tapas, vas a seguir fluyendo en la carretera. Pero si tú sigues avanzando y ese bache sigue ahí, el alumno va a caer y va a caer y va a caer y va a caer. Y entonces el enojo va a crecer, la frustración va a crecer y esto se va a volver una bomba explosiva tarde que temprano, una olla express, ¿no? El otro sería el pragmático.
el alumno que necesita de la teoría aterrizarla en la práctica. Cuando nosotros trabajamos esta parte de aterrizaje de la información en los alumnos, ahí es donde ya tenemos un aprendizaje significativo. Que el aprendizaje significativo es porque le encuentra valor a lo que está aprendiendo. Y encontrarle valor es encontrarle la motivación. Y ahí volvemos a encontrar la parte emocional. Algo que a mí me está sirviendo, algo que me voy a seguir poniendo a practicar, a investigar, a profundizar. ¿Por qué? Porque me está generando experiencias a nivel memoria. Y estas memorias emocionales las voy a poder yo rescatar en el momento que las necesite. No importa que no me sepa tal cual la Real Academia Española un concepto. Voy a poder improvisar para sacar la definición. Y entonces ahí ya el término de seguridad ya queda resuelto. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que ir trabajando, conociendo en términos de aprendizaje qué es lo que mi hijo, qué es lo que mi alumno va necesitando. A veces no es que no quiera o no pueda, ¿sale? Es que no le hemos encontrado el cómo sí para desbloquear. O sea, hay que ayudarlos a entender esta teoría, aterrizándola en la práctica para que le encuentren algo de utilidad. Claro, porque si ¿No crees? Si se puedan motivar. Sí, si no encontramos, acuérdense que la atención viene siendo como el foco del casco del minero, ¿no? Que me va diciendo, aquí hay algo, aquí hay algo. Si tú no prendes el foco de ese casco, no vas a encontrar el diamante. Bueno, ni siquiera diamante, ¿no? El carboncillo para luego pulirlo. No lo vas a encontrar. Tú tienes que hacer que el alumno, a través de esta metacognición que íbamos hablando, conozca a qué le presta atención, qué deja de prestarle atención, que luego nada más nos centramos en lo que le pongo atención, pero no hacemos un reenfoque de la atención, vamos a poner la connotación negativa, ¿no? El alumno que siempre se equivoca en lo mismo. Tú le dices qué tiene mal, pero no le dices cómo poner atención de forma distinta para que lo haga bien. Y entonces, ¿qué se queda como etiqueta? Soy un tonto, ¿sí? Una cuestión negativa. En lugar de, mira, vamos a ver, hay que poner atención en esto, los vértices, los signos, hay una cuestión más placentera. La etiqueta es placer, es disfrutar el conocimiento. Y entonces ya no se vuelve tedioso, ¿no? Por eso algunos alumnos aman más a unas profesoras que a otras. Por supuesto. Ay, qué importante, qué bárbaro. Sí, yo recuerdo con un cariño impresionante a varias profesoras mías, sobre todo de prepa, que me dejaron muchísimo aprendizaje y de la carrera, ¿no? Que me ayudaron a amar la filosofía, por ejemplo, ¿no? O sea, porque lograron captar toda mi atención y yo, bueno, también tiene que ver mucho con la personalidad y los intereses del alumno, ¿no? Yo me bebí a las clases de filosofía, o sea, no. Sí, qué bárbaro, qué importante. ¿Y qué consejos le podríamos dar, Pili, a los papás y a los profesores que nos están escuchando para hacer mejor este trabajo de desarrollar afectivamente a nuestros alumnos y a nuestros hijos de una manera más sana, más funcional, ¿no? O sea, porque finalmente el objetivo es lograr que sean hombres de bien, ¿no? Mujeres de bien, que vayan por la vida caminando seguros, que vayan por la vida siendo exitosos en lo que quieren hacer, ¿no? Nuestro papel es importantísimo, lo puse en el post cuando anuncié este café. Para que un alumno le vaya bien en la escuela tiene que estar bien. Y el estar bien implica toda la esfera afectiva. Bueno, pues ahí, ¿qué debemos hacer nosotros para que ese estar bien se lleve a cabo y por lo tanto su aprendizaje sea bueno, su éxito va a pasar 18 años o no sé cuántos en la escuela, ¿no? Bueno, el primer rol, como dije yo, es conocernos primero a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo y el modelo de ellos.
Si nosotros no sabemos gestionar emociones, ¿cómo le voy a modelar a mi alumno, cómo le voy a modelar a mi hijo la gestión emocional, ¿no? Esta semana una alumna, doy en una especialidad, y pues tuve una alumna que me hizo un comentario de ataque, ¿no? Y me ponía otra alumna por el chat, Pili, es que ¿cómo puedes mantener la tranquilidad? Y le dije, porque no me engancho. Yo le tengo que modelar también el cómo gestionar y cómo resolver de otra manera. Entonces, el primer punto es, ¿cómo gestiono yo? Preguntarme, ¿tengo un buen manejo emocional? ¿Tengo una buena regulación emocional? Porque eso es lo que le voy a modelar a mi hijo, ¿sale? Número 1. Número 2, ayúdale a él a entender y a identificar las emociones. A veces nada más le decimos, estás de malitas. Pero además con el tono, ¿no? Sí, claro. El tono que usamos. El tono es sumamente importante, sumamente. Pero, ¿qué es estar de malitas? Descríbele lo que tú estás viendo para que él pueda ser consciente cómo está su cuerpo, porque el cuerpo habla. A lo mejor no tengo que verbalizar estoy de malas, pero mi cuerpo te lo dice completamente, mi cara te la dice completamente. Entonces, en lugar de nada más decirle estás de malitas, dile lo que ves, describe las conductas para que él pueda hacer un autoespejo, digámoslo, ¿sale? 2, entender que atrás de esa conducta, porque las emociones las vamos, como les decía anteriormente, a ir dando o manifestando a través de conductas, ¿sí? ¿Qué hay atrás de esa conducta? Tú tienes que empezar a hacer una indagación. Esta conducta se presenta siempre que vamos con la abuela, se presenta siempre que estamos en su clase de ballet, se presenta, ahí te está hablando de esa zona de seguridad. ¿Me siento seguro o no me siento seguro? Y tú vas identificando los escenarios en los que tu hijo necesita el apoyo o en los que tu alumno necesita el apoyo, ¿sí? Siguiente consejo, ayúdale a expresarse de forma distinta. A veces queremos a ver, ¿cómo lo harías diferente? Si le lanzamos la pregunta, ¿cómo lo harías? A ver, si está bloqueado tu pobre hijo, si está bloqueado tu pobre alumno, ¿cómo estás esperando que te dé una respuesta? No, ayúdale, dale un abanico de alternativas. Ojo, sin imponer, porque luego somos muy dados de dar el consejo de haz esto, ¿no? Deberías hacer esto. Como dices tú, el tono luego tiene mucho que ver. Entonces, lejos de dar un consejo, damos una imposición. Ayúdale. Danos un ejemplo de eso. Vamos a poner una situación y te ayudo a resolverla. La situación que tú quieras. Alguna que te hayan puesto en el chat o cualquiera. ¿Qué situación quieres que te maneje? El niño que azota la puerta o el niño que le dice mentiras a su mamá, ¿no? Es el que tengo más fresco. ¿Ya hiciste la tarea? Ya, y no la hizo. Okay. Pero además te contesta sí, o sea, sí, ya, o sea, ya la hice, déjame en paz, ¿no? Y además no la hice. ¿Qué fue lo que aprendiste hoy, hijo? Y además con esa carita de santa. Sí, claro, por favor, ¿sí? A ver, tu hijo está acostumbrado ya a tu forma de retroalimentarle, ¿sí? El alumno está acostumbrado a tu forma de retroalimentarle. Otra vez. No está hecho, porque aparte el dedito, ¿no? No está hecho. Te lo dije que lo hicieras, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal es importantísimo. Claro, pero cuando a tu hijo le sales con una pregunta que no se está esperando o con un comentario que no se está esperando, haz de cuenta que es como un terremoto, ¿sí? ¿Qué? Ahí por lo menos estamos haciendo que el alumno piense. Y es que eso es lo que te iba a decir. Es justo lo que te iba a decir. Lo sacaste del canal emocional en el que está gruñón y lo llevaste a la parte cognitiva, o sea, bueno, la parte racional, pues, o sea, claro, al neocórtex. Sí, al neocórtex, justo.
que es donde está el sentimiento, ¿no? Te lo sacas de la amígdala, ¿no? Lo del sistema límbico y lo haces pensar, le dices, a ver, usemos esta parte que es vital para la inteligencia emocional, ¿no? Claro, acabas de dar la respuesta, Carla. Cuando queremos que mi hijo cambie, no lo puedes cambiar desde la emoción, lo tienes que modificar desde la acción, ¿sí? Que la acción es el sentimiento. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué fue tu mayor aprendizaje? Ahí te vas a dar cuenta si hizo la tarea o no la hizo, ¿sí? O cuando te contesta por contestar, tú vas a ir viendo la parte impulsiva. Ahí es donde nosotros vamos a ir describiendo. Ay, yo dime. Pili, es que ahorita me vino a la mente una situación que me pasó a mí con mi hija el otro día, porque es que yo soy muy así, o sea, yo soy muy de irme a la parte prefrontal. Entonces me decía el otro día, me siento triste. Pero entonces, en vez de, que eso es una parte importantísima, ¿no? En vez de, y que además damos clases sobre ese tema, ¿no? Damos talleres sobre empatía. Y a veces nos falla a nosotras mismas, ¿no? Entonces yo en vez de decirle, acompañarla en el tema, me la llevé a la parte racional. ¿Por qué estás triste? Entonces, bueno, originó esa pregunta un poco más de conversación y profundizar en lo que le pasaba. Pero ayer o antier me estaba diciendo, es que yo lo que necesitaba no era que me dijeras cómo trabajar la emoción, yo lo que necesitaba es que me abrazaras. Y yo, Dios mío, tienes toda la razón, perdón. ¿No? Claro. Que es esa parte de acompañamiento que a veces se nos da y no la juzgué, que luego eso es peor, ¿no? O desvalorizar, quitarle valor a lo que siente, ¿no? Decir, no estés triste, no es para tanto, ¿no? Que solo que no lo hice. Pero sin embargo, o sea, ella sintió que no la acompañé. O sea, me decía, mamá, no necesitaba una clase de cómo, que eso es algo que a veces nos pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante, verdad? Por eso qué grueso. El tercer punto, intenta comprender lo que le pasa, la empatía. No te está pidiendo que le soluciones, no te está pidiendo que le digas que no, está pidiéndote una respuesta para la cuestión emocional. Así como cuando ves llorar a una amiga, ¿qué haces? ¿La abrazas? ¿No? ¿Era lo que quería? Claro. Entonces, por eso, antes de irme a la parte racional, necesitamos irnos a la parte de empatía. Conectar. Primero, observo lo que tienes, ¿sí? Te describo lo que yo veo. Soy empático, veo qué hay atrás de eso. Luego, entonces, me voy al cuarto punto, que sería la parte. No, si yo así lo explico en mis talleres, o sea, yo doy talleres de inteligencia emocional, pero es que no siempre, o sea, cometemos muchos errores los papás y ese es un mensaje que yo quiero que todos oigamos, no nos sintamos mal porque no nos salen las cosas o que dices, ching, caray, estoy haciendo todo mal. Pues vamos aprendiendo y luego nuestros hijos son nuestros mejores maestros, ¿no? Nos ubican. Y recordar que la parte de ser padre es la única carrera en la que primero te dan el titulito y luego te dan todo el estudio, ¿sí? Así es. A ver, por eso es importante el irnos formando en las diferentes etapas evolutivas de los niños para que tú puedas dar este acompañamiento y puedas ayudarlo en este manejo emocional, en este caso, ¿no? Dándole ahora sí las alternativas, ¿sale? Cuando hablamos de darle alternativas es esta parte frontal, esta parte de cómo sí lo puedes hacer, a modo de sugerencia y no de imposición. Y el último punto es, sé paciente. ¿Por qué? A ver, los voy a apuntar para que dejarlos aquí en el... A ver, el primero es que dijiste observar. Observar, exactamente. Observa. Observa. Luego... Identifica. Ay, no, espérame un segundo. Sí. Los voy a poner todos en uno solo a ver si me caben. Observa, identificas, ahí describiendo, ¿ok? La parte de la emoción, la conducta. Te veo enojado, te veo con el ceño fruncido, a eso te refieres, ¿verdad? Te veo con mucho movimiento, te veo ansioso, o te veo muy feliz, estarás enamorada, te gustará alguien, ¿sí? Porque luego nada más nos vamos a la emoción negativa, vuelvo a lo mismo. Hay que dar de las tres, la neutra, la positiva y la negativa,
¿Sale? Ok, entonces observa, identifica, describe. Ajá. Comprendo lo que pasa, pon ahí empatía. Muy importante, que es la empatía. Exactamente. Ajá. Y luego la última. Te enseño a expresarte, que es el manejo emocional, ¿sale? Es decir, le doy alternativas para que él pueda abrir su abanico de opciones. Perfecto. Donde decíamos más como sugerencia, no como imposición. Y la última es la paciencia. Sé paciente. Porque, a ver, el hemisferio, aquí estamos hablando de que tenemos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo siempre lo explico a mis alumnos de la siguiente manera. Piensen en un gringo. Cuadrado, metódico, secuencial, lineal, 2x2 es 4. No hay más. Ajá. El hemisferio derecho es el hippie, peace and love, ¿no? Esta parte de intuición, emoción, llevarlo. Cuando tú quieres enseñar las matemáticas, 2 más 2, 4, no hay más. Pero en el plano emocional, una misma emoción ante diferentes contextos, la reacción va a cambiar. Entonces, aunque tu hijo quiera memorizar o tu alumno quiera memorizar el cómo reaccionar ante ciertas situaciones, no va a poder porque se le van a cambiar los factores y las variables. Y tú le tienes que enseñar esta parte de adaptación y de flexibilidad cognitiva. ¿Cómo tú te adaptas? No, ese es un tema, ¿eh? Yo quiero hacer un café de eso, o sea, la importancia de la flexibilidad cognitiva. Pues luego lo plasmamos, no hay problema. Lo plasmamos. Oye, mi queridísima, tengo varias preguntitas. A ver. Ya acabamos con lo que los consejos, ¿no? Observa, identifique, sé paciente. Vamos hablando de los generales, ¿no? Bueno, sé paciente y todo esto. Oye, justo te quería preguntar, ¿qué opinas tú de la técnica del mindfulness para esto que estamos hablando? Fíjate que esa técnica nos ayuda mucho a la parte del punto de manejo emocional. Cómo yo me hago consciente de mi estado para poder hacer una modificación de conducta. Eso es lo que nos ayuda el mindfulness, tal cual. Como técnica científica, o sea, no estamos diciendo que te vayas a un centro budista y te pongas una túnica azafrán y te pongas a hacer posiciones de posición. No, estamos hablando del mindfulness real, científico, como herramienta para el control de las emociones, que en algunos colegios he oído que la implementan ya en primaria para enseñarle al niño a tener más, a desarrollar más esta conciencia plena, ¿no? Y este autocontrol. A mí me parece que puede ser bien llevado una muy buena vía, ¿no? Oye, bueno, pues te leo. Qué bien explicado, increíble, felicidades. Excelente tema, gracias, muy buen tema. Y aquí viene una pregunta. Una mamá con voz golpeada, ¿qué nos deja? ¿Qué nos dejan? Saidita, a ver, es una amiga norteña que dice pues que habla golpeado. Entonces... No te preocupes. A ver, aquí entra la cuestión personalidad, ¿sale? Nosotros tenemos que entender que en la familia es el primer núcleo en el cual se empieza a trabajar lo que es la identidad y la pertenencia. Y entonces se convierte esta voz golpeada en un estilo familiar, ¿sí? Entonces, más bien, tu hijo va a tener que tener ciertas cuestiones a modificar el día de mañana, sobre todo si vivimos aquí en Guadalajara, que todo es chiquito, bonito, preciosito y todo en diminutivo, ¿no? Y todo es carrito de tlaquepaque. Te vas al norte y todo es bumba, a golpe. Te vas a España y es bumba, a golpe, ¿no? Bumba doble. Entonces, ¿que si le afecta a tu hijo? No, porque entra dentro de una formación, de una costumbre familiar, ¿sale? Más bien ahí le tendríamos que ayudar en esta parte de la pertenencia. Yo tengo que modular mi voz ante diferentes contextos para que no se sientan atacados, ofendidos. No sé si contesto, o sea, ojalá nos puedas ahí retroalimentar un poquito, pero no tiene una connotación negativa que tengas una voz golpeada. No, bueno, ahora, tú sabes que mi esposo es español, entonces hay personalidades, ¿no? Porque una de mis hijas, pues si el papá le habla golpeado, le da igual, pues, pero a la otra como que sí le pega.
Entonces lo que yo he tratado con ella es que sea más asertiva, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, saber comunicar. Entonces, sí le dice, oye, pídeme las cosas de otra manera. O sea, te juro que yo entiendo igual, pero yo, que es una parte importantísima de la comunicación asertiva, expresarnos desde el yo, no desde el tú, ¿no? Con el dedito castigador y agrediendo, decir, yo me siento mal cuando me hablas así. Entonces, eso puede ser, Zaida, o sea, si finalmente tú ves que puede afectar a alguna de tus hijas por el temperamento que tienen, pues decirle, mi amor, yo no te estoy hablando golpeado porque no te quiera o porque te quiera hacer daño, ¿no? Es mi forma de hablar. Pero si a ti te hace sentir mal, si te lastima, dímelo para tratar de modular, que es lo que ha hecho Joaquín, ¿no? O sea, tratar de modular su forma, que no siempre lo logra, pero más o menos se va trabajando en ese sentido, ¿no? Es decir, a ver, ella ya ubicó que su forma de hablar, que no quiere decir que no la quiera o que, ¿no? Y él pues va mediando en el sentido de que ha entendido que la personalidad de ella es más sensible y que requiere de otro tono. Entonces, pues es parte de las relaciones humanas maravillosas, ¿no? O sea, ir conociéndonos, que era lo que decías tú, para ir adaptando, ¿no? Y el manejo. Aquí, a ver, cuando hablamos de este control emocional, que tú dices si le afecta, tenemos que enseñarle a ese hijo que tiene que no le afecte tanto, ¿no? Y que tiene que quitar. Hagan de cuenta que es como una película donde viene la música de fondo y viene el diálogo. Tú tienes que quitar la música de fondo para quedarte solo con el diálogo. O sea, con el mensaje y quitar el tono. Exactamente, la prosodia. ¿Sí? Entonces yo le tengo que enseñar a ese chiquito a cómo me quedo con lo importante y no darle atención, volvemos a lo mismo, de esta parte emocional que tiene vínculo con el aprendizaje, que a la atención. Le pongo atención más al tono que al fondo. Es decir, que no personalice. O sea, esto no es un ataque contra mí, es su forma de hablar, pero me voy a quedar con lo que me está diciendo, que me siente a comer, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, quedarte con el mensaje, muy bien. Y sí ahí procurar que tú, o sea, tengas un tono de voz distinto. No es lo mismo llevar a tu hijo a esta parte de los deseos a lo que llamamos la negación del deseo, ¿no? Que cuando están chiquitos trabajamos mucho en esa negación del deseo. No comas esto, no toques ahí, no te asomes. Es por un bien y es temporal, no va a ser algo permanente. Pero esta voz del no tiene que ser muy distinta a tu voz normal, ¿sí? Para que él empiece a distinguir las conductas que son deseadas de las que se pretenden o se intentan cambiar. Fíjate, Pili, ahorita aprovecho que estás diciendo eso, voy a dar un taller corto de 3 horas sobre comunicación. Después les subo el banner a los que estén interesados, lo voy a pasar por lista de difusión y por redes sociales, pero es muy importante lo que está diciendo Pili, o sea, tenemos que aprender, bueno, primero tenemos que conocer cuál es nuestro estilo de comunicación, que además lo aprendimos en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor mi estilo de comunicación es agresivo, a lo mejor es pasivo, a lo mejor es asertivo. Entonces, en estas 3 horas de taller les voy a ir explicando un poquito cada una y cómo lograr una comunicación asertiva. Oye, aquí dice, buenísimo café, muy importante, lo más difícil es la paciencia, jajaja, claro, esa es la parte más difícil. Marifer PS, wow, felicidades Pilar, qué padre manera de exponer un tema tan interesante. Buenísimo tema, saludos desde Houston. ¿Qué pasa cuando una mamá que fue excelente en la escuela presiona a la hija a que sea igual? Híjole, donde la niña trae muchas... Sí, donde la niña trae muchas otras cosas emocionales. Tiene 10 años, perdón, te interrumpí. No, ahí ya es una cuestión de expectativas. Ahí más bien hay que trabajar con mami, ¿no? Porque ahí es una cuestión, no tanto con la niña, también con la niña, pero más con mami, porque ahí estoy yo poniendo mi expectativa sobre mi hijo. Y entonces estoy queriendo que viva una vida mía, no su vida. Y acuérdense que justo cuando es el nacimiento, por eso es tan importante el cordón umbilical, ¿no? Te cortan. A mí cuando me dicen 2 personas no pueden ocupar el mismo espacio, yo siempre digo mentira frita, porque cuando una señora está embarazada,
son 2 personas en un mismo lugar, ¿sale? Ya cuando nacen, cortamos este cordón y entonces ya empieza ahora sí la individualidad, ya no hay esa codependencia, digámoslo así, vamos a poner comillas. Pero ahí yo te diría, vamos trabajando más bien tus expectativas personales y estas cuestiones que hay detrás, ¿no? Claro, totalmente. Sí, hay que trabajar cositas ahí, la mamá, nosotros como mamás. El imponer expectativas, nuestras expectativas, a nuestros hijos los aniquila, ¿no? Entonces, no es justo. Gracias por la información. Perdón, ¿estás hablando o no? No. Gracias por la información. A mi hijo le dan en su escuela técnicas de respiración. Pues es un poquito mindfulness. ¿Crees que funciona y en qué momento? Por supuesto que funciona, sobre todo para lograr la regulación, ¿sale? Yo no puedo hacer una modificación de una conducta si todavía me siento agitado, si todavía me siento nervioso, si todavía me siento ansioso. Yo tengo que eliminar primero el factor fisiológico para poder pasar a un nivel cognitivo, que es una valoración y una conciencia, lo que hablábamos, de un cambio de conducta. Mientras no existe esta regulación fisiológica, no podremos pasar a la cuestión cognitiva. Sí, la respiración abdominal es recomendadísima. Entonces, ¿en qué momento? Pues en todo momento, porque le entrenas al niño en la respiración abdominal de manera que cuando él se sienta ansioso ante un examen, ¿no? Por ejemplo, o porque tiene que estudiar o porque va a ir una competencia o lo que sea, con esta respiración abdominal empieza a regular, ¿no? Todo el sistema endocrinal que está disparado y que me lleva a tener esa ansiedad. Leti Delgadillo, felicidades maestra, muy claro. Marta Jasso dice, yo también soy norteña, qué horror, hablo fortísimo. No es un error, perdóname Carla, no es un error. A ver, aquí hay que entender algo. Cuando nosotros hablamos desde la indiferencia, desde el sarcasmo, desde la burla, desde la ridiculización, desde una privación del afecto, ahí sí aguas, porque entonces ahí sí estamos alterando la zona de seguridad de nuestro hijo. Esa es comunicación agresiva, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, si tu forma de retroalimentar es ridiculizándolo, si tu forma de retroalimentarle es riéndote de lo que hizo, aguas, ahí sí te diría aguas, porque ahí sí va a tener una repercusión a nivel emocional. Pero si es nada más tu tono, hay que ayudarle a tu hijo a que lo vea como parte de estas costumbres, como les decía, familiares, de esta personalidad propia, tuya. Que ni siquiera es el tono, ¿eh? Ni siquiera es el tono, es el volumen. Ajá, también puede ser, exactamente. Porque a lo mejor puedes tener un volumen muy, muy bajito y ser una hija de la guayaba con el tono, ¿no? Sí. Y ahí está la agresión. Pero a lo mejor tienes un volumen fortísimo y tu tono es amable, pues, o sea, no es agresivo, ¿sí? O sea, sí, ahí hay que hacer la diferencia. ¿Cómo se puede incrementar el gusto e interés por tomar las clases en línea? En una niña de 5 años, ay, pobre, que terminará ciclo escolar y va a la primaria. Es que es todo un reto, Pili. Imagínate una niña de 5 años en un Zoom de 40 minutos, está cañón. Híjole, yo ahí, con el perdón de todas las maestras que están presentes, ¿verdad? Pero yo soy más de la idea que hay que aprovechar esta cuarentena para formar en hábitos. ¿Sí? Híjole, otro tipo súper importante. La parte académica, a ver, yo siempre digo, lo cognitivo y conceptual, Google ya te lo dice, no va a ser algo que tu hijo va a fallar el día de mañana, pero dedícate en esta cuarentena más bien, y más si tienes 5 añitos, en cuestiones de esfuerzo, de autocontrol, de ecuanimidad, de fortaleza, de esta cuestión de inteligencia emocional, que eso le va a dar más base el día de mañana en términos carácter, que el que sepa leer, que sepa hacer la letra, eso son habilidades que más rápido se van a construir, ¿sí? Más que una cuestión actitudinal. Entonces, mi respuesta sería... Oye, no. Perdón. ¿Qué hacer si te continúa, da y tu hija se va y estamos viendo a lo mejor los colores y ya se fue? Que te valga.
vete a clasificar la ropa en colores. Sigue con el mismo objetivo de la clase, pero en algo de su día a día. Tiene 5 años, ¿sí? Que te estamos viendo en 1, 2, 3 y se fue con los juguetes. A ver, me las vas a poner de la más grande a la más chica. Y entonces ahí en el mismo juego vamos promoviendo el aprendizaje. Esa sería mi retroalimentación. Ay, es que esa parte que acabas de decir al final me parece vital. El niño de preescolar aprende jugando. Claro. Entonces, todo tiene que ser lúdico en preescolar. O sea, a mí me parece irreal que una niña de 5 años pueda estar 45 años conectada en un Zoom. Sí. O sea, entonces no nos agobiemos. O sea, llevémoslo, como dice Pilar, tema, los números. Pues ponte a enseñarle los números con juguetes. O sea, no nos agobiemos, ¿eh? No en balde, Pili, en los países europeos del norte de Europa, empiezan la enseñanza de la lectoescritura a los 7. Cuando está mucho más maduro, ¿sí? ¿No? O sea, los ponen a jugar, desarrollar habilidades y destrezas todo el día, de tal manera que cuando llegue el momento de enseñar la lectura, la lectoescritura, están tan maduros que lo cachan enseguida, ¿no? No nos agobiemos, de verdad. Oye, dice Irma Solís, excelentes conocimientos que nos compartes, muchas gracias. Isela Covarrubias, ¿cómo conectar con los adolescentes para que hablen de sus emociones en esa edad? Solo se cierran y no quieren hablar nada con la mamá. Mira, Isela, ahí te recomendaría el libro es un juego de palabras, a ver si me sale, pero es cómo escuchar para que el adolescente hable y cómo hablar para que el adolescente escuche. Es un juego de palabras ahí. Si no, ahorita te lo busco. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar para que mi adolescente escuche y cómo escuchar para que mi adolescente hable? Ahorita te lo voy a buscar tal cual, porque es un jueguito de palabras. Escuchar para que mi adolescente hable, ¿no? Escuche. Escuche. Mi adolescente escuche. Sí, si me lo mandas, lo subo al grupo. Aquí está, tal cual. Es cómo hablar para que el adolescente escuche y cómo escuchar para que el adolescente hable. Sí estaba bien dicho. Sí era hable. A ver, déjame acordar. Hable. Cómo escuchar para que el adolescente hable. Súper, mil gracias. Hable. Ok. A ver, dice, qué gusto escucharte, Pili. Me hace mucho sentido todo lo que dices. Muchas gracias y encantada de verte, Pau Peregrina. Muy bien. Gracias, Pau. Saludos a la casa, a la familia. Leti Delgadillo, una pregunta. Yo observo que los maestros no aplican los 3 métodos de aprendizaje. Yo me imagino que se refiere a los 3 estilos, ¿no? Y sí señalan a los alumnos. Pues sí. Ahí, mira, yo te diría, hay que ver a qué escuela lo estamos metiendo, ¿no? Porque la escuela, luego cuando me preguntan, ¿qué escuela me recomiendas para mi hijo? Yo siempre les digo, no es lo que yo quiera. Tiene que estar la escuela acorde a los valores de casa para que tu hijo no se sienta luego en un estirella floja, ¿no? Vamos viendo si esa escuela promueve los mismos valores que uno tiene. Si ves que no va por ahí, pues replantéate. Vamos viendo qué beneficios te da esa escuela, qué no te está dando y haz una balanza para ver si es conveniente que continúe en ese colegio, en esa escuela o cambiarla. Claro, totalmente, así de claro. Carmelita Favela, feliz de escucharlas. Y Mayra Flogo, qué padre esta plataforma. Pues muchas gracias, bienvenidísima. Ya tenemos 46 programas grabados de una calidad muy buena, porque los especialistas que gracias a Dios aceptan participar en estos cafés son extraordinarios. Y aquí un ejemplo, ¿no? Oye, Pili, pues yo creo que nada más darte las gracias. Aquí dice excelentes recomendaciones. Muchas gracias, Pilar y